Crepis Loquedo. Cuenta 5 historias con la casa abandonada. La casa abandonada. Mi familia y yo nos hemos mudado a una nueva casa, el alrededor es algo seco y hay poca vegetación, cerca hay una casa de madera abandonada, con solo mirarla se te pone la piel de gallina. El otro día mis padres se fueron a un viaje y me quedé solo con mi perro Max. En la noche como a las 3:30 am Max empezó a ladrar a la puerta principal, me levanté y lo quité pero empezó a gruñir de nuevo hacia la puerta, de repente sentí un escalofrío pasar por todo mi cuerpo, me quedé paralizado, Max empezó a jalarme lejos de la puerta, no supe lo que pasó esa noche. La mañana siguiente saqué a pasear a Max porque estaba aburrido, pasé por la casa de madera, Max empezó a ladrar y me jalaba, miré hacia la casa y sentí que la casa se acercaba más a mí, de repente alguien me jaló. No debes estar cerca de esta casa, ¿qué fue lo que pasó? La casa quería que entraras. Gracias por salvarme, ¿cómo te llamas? Patty, ¿tú? Carlos, él es Max, un gusto Carlos y Max. Y dime Patty, ¿qué tiene esta casa? Patty me contó que en esa casa vivía una mujer con su novio, eran muy felices juntos, pero su novio murió en un accidente, la mujer se quedó sola y se suicidó. Después de unos meses pasaban cosas raras en todas las casas, se escuchaba las pisadas de aquella mujer, muchas personas que vivían cerca de esa casa se mudaron y los niños que entraban a ver jamás salían, también se dice que la quisieron demoler con una máquina, pero la máquina empezó a fallar. Por la noche antes de irme a dormir empecé a buscar a Max pero no lo encontraba, lo empecé a llamar con angustia porque él jamás se separaba de mi lado, luego se me ocurrió buscar en la cochera, vi a Max arrinconado mirando al frente, pero no había nadie, luego sentí como alguien me tomaba del hombro, vi como Max corrió hacia mí y me jaló, nos fuimos a mi cuarto y le puse seguro, los dos estábamos en un rincón y se escuchaba como forcejeaban la puerta, jamás había tenido tanto miedo, luego escuché una voz que me decía, serás el siguiente. Después de eso todo volvió a la normalidad. Jamás supe lo que pasó pero después de eso les dije a mis padres lo que había pasado, ellos no me creyeron pero como me veían muy nervioso nos fuimos de ahí, antes de irme fui a visitar a Patty, pero me encontré con la gran sorpresa que ella ya no vivía, que ya había muerto, pero también me pregunté por qué Max no le ladró, sería un espíritu bueno. Todas las noches me duermo con Max por el miedo de que ella me lleve y siempre su frase con esa voz espeluznante la escucho en mis oídos. Serás el siguiente. A las 8. El chico en cuestión se llamaba Ángel. Tenía 14 años, y llevaba unos días en el hospital porque vomitaba todo lo que comía y tenía mucha fiebre. En pocos días de enfermedad su cuerpo se había estirado hasta el punto en que sobrepasaba los 2 metros cuando lo metieron en la ambulancia, y tuvieron que flexionar sus rodillas en la camilla. En el hospital le hicieron muchísimas pruebas buscando una causa. La madre sospechaba de un envenenamiento, pero ningún médico supo decir qué tenía. Solo tenía 14 años y no había comido nada en días. Su cuerpo no lo toleraba. El 8 de abril de aquel año, su tía, nerviosa e impaciente porque los médicos llenaban a su sobrino de pastillas y no le curaban ni conseguían averiguar qué le ocurría, decidió irse del hospital y visitar al que fuera su pediatra durante años. La madre salió a dar una vuelta por los pasillos del hospital mientras Ángel hablaba con su hermano y la novia de este. Me voy a morir. No digas eso, le dijo la futura cuñada, aún tienes que venir a nuestra boda. Cuando la madre llegó no quisieron decirle nada y les dejaron a solas. Ángel tomó su reloj, puso la alarma y le dijo a su madre que dejara el reloj sobre la mesilla. La madre se giró, y la alarma sonó. En ese mismo instante a su tía se le bloqueó el volante en la misma puerta del hospital. Un hombre que apareció de la nada le dijo unas palabras muy misteriosas, y acto seguido ella alzó la mirada y el tipo ya no estaba. El hombre y el bloqueo del volante le hicieron reaccionar y salió rauda del coche para entrar de nuevo en el hospital. Cuando llegó a la habitación, todos lloraban. Al sonar la alarma que Ángel había puesto a las 8 el día 8 de abril, su alma abandonó su cuerpo, y su madre lo supo desde el mismo instante en que oyó el primer pitido. Quitarse la vida. El día había llegado, Mauricio Jiménez había decidido quitarse la vida, pero antes quería pasar unos días en la casa que se encontraba a unos metros de la suya, en donde nadie aguantaba más de una semana viviendo ahí, sabía que si algo había que espantaba a las personas, quizás había algo después de la muerte, con lo que se armó de valor, y con una pistola en la cintura para suicidarse se la llevó, se fue por la noche a meterse en el lugar, con nada más que una linterna en la mano, se adentró en ese hogar. Dicha casa de
aspecto finca antigua de épocas pasadas, estaba en perfecto estado, la persona que la rentaba, sabía Mauricio, que había salido de la ciudad, con lo que pasar unos días ahí, era seguro, el sitio estaba limpio, ya que hasta unas semanas antes, una familia había estado viviendo por muy poco tiempo ahí, con lo que él sabía que todo estaba en perfecto estado, fue así como por una ventana que colindaba a un frondoso bosque de los típicos de la Unión Americana, se metió al lugar. Ya estaba la noche llegando, y Mauricio retando a lo que fuera que estuviera en el lugar, gritó, vamos, ya estoy aquí. Te reto a que aparezcas, quiero conocer a quien asusta y espanta a todo ser que vive aquí. Mauricio siguió gritando y gritando, pero parecía que lo que estuviera ahí, no se haría notar, con lo que Mauricio exhausto, se quedó dormido en la cama de la recámara principal, fue así como al despertar al día siguiente, una mujer le llevó el plato de comida a la cama, Mauricio asustado, no daba crédito a lo que veía, era una hermosa mujer, en la otra recámara, se veían a un par de gemelos jugando, y que al ver que Mauricio se despertaba, corriendo se fueron hacia él, papi, papi, gritaron los niños, él no sabía qué hacer, que acaso estaba soñando y esa era un hermoso sueño de lo que podría haber sido y no fue. Fue cuando de repente, tanto los gemelos como la mujer se esfumaron, y el día de inmediato cambió de nuevo al anochecer. ¿Qué pasaba? Eran los pensamientos del pobre Mauricio, ¿estoy soñando dentro de mi sueño? ¿O qué es lo que me pasa? Prendió su linterna, y en el marco de la puerta, apareció la misma mujer, que instantes antes, había visto y le había llevado los alimentos en la cama, era esa misma mujer, pero con un cuchillo en la mano, con la cara demacrada, y a unos metros, los pequeños cuerpos de lo que parecía ser los gemelos, que estaban degollados, por esa maldita mujer. Fue cuando de golpe, el recuerdo de lo que lo había orillado a tomar la decisión de quitarse la vida, le llegó, unos días antes, su esposa en un ataque de celos, a sus hijos asesino, y delante de Mauricio, las venas se cortó, fue cuando despertó de golpe y llorando, sabiendo que nada podía hacer, que en la muerte de su familia el nada tuvo que ver, había sido la enfermedad de su esposa, la que acabó de tajo con su familia, pero culpa no tenía por qué tener, él no había hecho nada malo, la mujer era la que había hecho todo, y apresurado salió del lugar, no sin antes agradecer a lo que estuviera en esa casa, que lo hizo recapacitar, a sus hijos los llevaría por siempre en su corazón, y había perdonado a la que era su esposa, y con eso su corazón sano y las ganas de morir, se esfumaron para siempre. Ya es tarde para pedir perdón. Manuel era uno de esos preadolescentes confundidos que decía que el mundo era una basura y que su vida era un fracaso tras otro. Era lunes y Manuel despertó sabiendo que sería otro aburrido y tedioso día más, se vistió y bajó las escaleras para tomar el desayuno que su madre le preparó, ella lo quería mucho y detestaba que él fuese malo con ella, su padre no vivió más allá de los 3 años con él y nunca pudo verlo crecer. Manuel partió a su escuela. El día era nublado y algo lluvioso, peor imposible. Al llegar al colegio no saludó a nadie, simplemente se sentó en una carpeta con una expresión de tristeza total. Él no era solitario pero siempre iba solo porque todos los chicos de su salón se burlaban de él o lo golpeaban, todos se divertían pero Manuel por dentro acumulaba todo el odio y rencor que sentía. Había un muchacho en especial que diariamente lo golpeaba, insultaba y humillaba. En cierta ocasión este muchacho pateó las patas traseras de la silla en la que Manuel estaba sentado y este cayó de espaldas contra el suelo fuertemente, en ese momento se despertó algo en el que no había sucedido antes, como si fuera un movimiento involuntario, le lanzó un puñete en el estómago con toda la fuerza que le fue posible, esto lejos de intimidar al muchacho lo hizo enojar, más golpeando a Manuel en la cara y estómago hasta dejarlo sangrando. Después de esto Manuel salió corriendo del colegio entre lágrimas y sangrando hacia su casa, ninguno de sus compañeros presentes dijo nada. La excusa que dio a su madre respecto a las múltiples heridas que tenía en el cuerpo fue que se había caído de las escaleras. Como dije antes, algo extraño se había despertado dentro de Manuel, ya no estaba dispuesto a soportar más los abusos de su agresor y no solo eso, además buscaba venganza. Lo que pasaría al día siguiente nunca lo olvidaría. Al día siguiente, como siempre, Manuel llegó al colegio sin saludar a nadie y se sentó de brazos cruzados en una carpeta. En el transcurso de la clase constantemente revisaba su mochila para cerciorarse de que la navaja, la gasolina y los fósforos que trajo no se perdieran. Como era costumbre, fue molestado y golpeado varias veces pero él guardaba silencio. Ya era salida, casi todos los compañeros estaban fuera del salón, pero para su suerte el muchacho que tantas humillaciones le había hecho fue de los últimos. Esta vez, habiéndolo planeado, le lanzó un puñete en toda la mandíbula a su agresor y corrió con todas las fuerzas que podía, obviamente este muy furioso
lo siguió. Todo estaba saliendo según lo había planeado. Entró en una antigua casa abandonada hace ya mucho tiempo mientras gritaba: no seas cobarde y ven aquí. Era el momento que había esperado, no habrían testigos de lo que haría y por fin tomaría venganza. Con la navaja le cortó los tendones de ambas piernas, imposibilitándole el poder caminar, y una vez que estaba en el piso le pateó constantemente el cuerpo y la cara gritándole: ahora es mi momento. Defiéndete, maldito. Hasta que quedó inconsciente. Derramó gasolina sobre todo su cuerpo, pero antes de concluir con lo que haría, esperó pacientemente a que estuviera consciente. El ahora indefenso muchacho despertó, entre lágrimas dijo que estaba arrepentido de lo que le había hecho, le pidió 1000 perdones hasta el cansancio, pero Manuel lo único que dijo fue: ya es tarde para pedir perdón, y lanzó un fósforo encendido sobre él. Se oyeron gritos, pero Manuel reía y celebraba porque por fin era libre. Nadie se enteró de ello y desde ese momento las cosas cambiaron. Manuel pasó de convertirse en la víctima a ser el asesino. Puerta número 6. Esta historia llegó a mis oídos por el sereno de un antiguo colegio salesiano, Silvio. Este hombre de 74 años, vivió en carne propia esta experiencia hace unos 60 años. Era jueves, la lluvia caía como cristales y las copas de los árboles se movían intensamente para todos lados. Los alumnos del colegio llamado Don Bosco, que transitaban 4 años, se quedaban a dormir en la escuela, ya que una parte de dicha institución poseía habitaciones y un gran comedor donde pasaban toda la noche hasta la tarde del siguiente día. Los chicos, entre gritos y risas, se agruparon en el parque que tenía la escuela y acataron las órdenes de su director y rector acerca de qué se podía hacer y qué cosas no. Los niños emprendieron la caminata hacia las habitaciones encabezados por los 2 directivos de la institución. Primero les mostraron el gran comedor con todas sus instalaciones y minutos más tarde pasaron al largo pasillo que estaba invadido de habitaciones. Carlos, y sus 2 amigos Daniel y Silvio, tenían previamente adjudicada la habitación número 4, la cual se encontraba al final del pasillo del lado izquierdo. Era la última puerta, y lo llamativo era que a comparación de las demás puertas, esta no estaba simétricamente separada de las demás como si la estaban las otras. Esta habitación estaba más alejada. Carlos fue hasta la puerta escoltado por sus 2 amigos, y al girar el picaporte se dio cuenta que estaba cerrada. Al instante se acercó a paso ligero el rector, el cual le dijo de manera nerviosa que esa habitación estaba inhabilitada, por la que tendría que utilizar la habitación 19. Estas palabras llamaron poderosamente la atención de Carlos, el cual giró rápidamente y le lanzó una mirada sospechosa a su amigo Silvio. Este último tomó por la espalda a su otro amigo Daniel, como empujándolo en la dirección en la que se encontraba la habitación 19. Al llegar, los 3 dejaron sus bolsos arriba de sus respectivas camas y dialogaron sobre la actitud del rector. A Daniel le parecía que sus 2 amigos estaban obsesionados con la actitud del directivo y que seguramente estaba en reparación la habitación número 4. Los amigos salieron al escuchar la voz de una amiga que pedía que salgan porque iban a reunirse en el comedor. Alrededor de 45 niños había y todos se sentaron a desayunar. Seguido a esto, estuvieron toda la tarde haciendo juegos relacionados a la religión, también a la superación de problemas en el grupo escolar y por último mejorar la relación de compañerismo. En ese transcurso Silvio observó detenidamente al rector, ya que este iba y venía y se lo notaba apurado y acalorado, como si estuviera ocultando algo. El rector se llamaba Ernesto y hacía mucho tiempo que estaba en el colegio. De hecho, él fue uno de los pensadores de hacer ese pequeño complejo para que fueran los niños del colegio. Tenía 50 años, era alto, corpulento y siempre llevaba traje gris con zapatos negros muy brillosos. Ya eran las 19:30, estaba oscuro, seguía la lluvia intensamente y el cielo parecía cada vez más amenazador. Entre risas Silvio pudo escapar de la reunión del comedor y siguió al rector, subió los escalones despacio y se ocultó detrás de una planta que había en una esquina. Lo siguió con la vista y lo vio al directivo sacar una llave y entrar a la habitación que a él y a sus amigos les habían negado la entrada, la habitación número 4. El chico observó que Ernesto acomodaba algo, no era algo pequeño, tenía consistencia. Silvio cerró los ojos como para afinar la vista y pudo ver un brazo, y parecía de niño, y más grave todavía, era de Mariano Utscher, un compañero del curso el cual no lo veía desde cuando estaban en el parque esperando a entrar. Silvio soltó un grito muy bajo, se sentó al lado de Carlos y nervioso le contó todo. Daniel, que estaba al lado, le decía en tono de susto a Silvio que lo que había visto él había sido un error y que tal vez se había dejado llevar por el lugar y la situación.
Silvio negaba la suposición de su amigo, y este último nervioso se levantó y se dirigió al pasillo de las habitaciones. Sus amigos lo agarraron pero intervino el director y los separó. Al separarlos, Daniel le dijo al directivo que iba al baño. Al subir, Daniel tomó el camino de las habitaciones y vio al rector apoyado en el marco de la habitación 4 tomándose la frente. El adolescente caminó esos 20 metros que había de distancia de forma tranquila pero a la vez nervioso. El rector sintió la respiración de alguien y lentamente se dio vuelta. Este estaba manchado de sangre por todos lados, su corbata estaba repleta de sangre coagulada y sus manos eran todas rojas donde convivían cortes y hematomas. Sin mediar palabras, el rector le insertó una cuchilla en la garganta a Daniel, causándole una cortadura profunda en su yugular. Al instante lo alzó y lo tiró adentro de la habitación y este salió apaciguadamente. Pasaron 10 minutos, y Ernesto Bajo dijo en voz alta que el chico que había subido se sentía con náuseas y vómitos y que se encargó de llamar al padre que ya venía a buscarlo. Silvio y Carlos se miraron desconcertadamente y observaron con atención al rector y no pudieron ver nada sospechoso. Había llegado la hora de dormir. Carlos junto con Silvio fue a preguntarle a Ernesto dónde estaba Daniel. El adulto rápidamente contestó que estaba en el cuarto suyo, que lo estaba cuidando y en breve llegaría su padre. Silvio y Carlos caminaron hasta entrar en su habitación. Estuvieron hablando de las actitudes del rector y su comportamiento raro. A las 23 tocó la puerta de la habitación el director y le pidió a Carlos que le diera el bolso de Daniel ya que había venido la madre a buscarlo. Carlos preguntó por la salud de su amigo, pero lo que obtuvo como respuesta fue un simple "él está bien, no se preocupen. Duérmanse, ya es tardísimo". Al otro día la lluvia ya había cesado, pero el viento no, de hecho había una marcada capa de neblina. Los dos amigos se levantaron, se vistieron, hicieron las camas y bajaron a desayunar. Al acabar, tomaron sus bolsos y los dejaron en la entrada. Ya llegaría el micro que los dejaría en sus casas a cada uno. Carlos subió de manera sigilosa al pasillo y ya estaba todo oscuro, solo se veía una luz que provenía de la habitación que en un principio les iba a tocar, la número 4. El muchacho se acercó hasta la puerta rápido y tuvo que ver 2 veces la puerta porque algo le llamaba la atención hasta que se dio cuenta que era la habitación que solía tener el número 4 arriba, ahora tenía el 5. Al darse vuelta lo último que vio fue una cuchilla introducirse en su estómago y una cara conocida totalmente desquiciada que le clavaba los ojos y lo empujaba hacia adentro de la habitación. Carlos murió sabiendo quién era el asesino, aquel que lucía su traje gris con zapatos impecables. Se dice que después del accidente, se podía observar que la habitación que en un principio decía número 4 ahora tenía el número 6. Si la creepypasta te gustó, dale me gusta y si te gustó aún más suscríbete y comparte. Gracias.